Sí, buenas tardes. Bienvenidos sean a la presentación del libro Padre por un día de Ambrosio López Gutiérrez, que se encuentra presente acompañado de la maestra Luisa Álvarez y Emilia Vela González, para quien pide un aplauso, por favor. Asimismo, agradecemos la presencia de la maestra Libertad García Cabriales, directora del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, para quien pide un aplauso también. Del contador público Fernando Méndez Cantú, presidente municipal de Ciudad Victoria. También nos acompaña Rebo Tamés, directora de difusión cultural de la UAT. Y el maestro Arturo Medina Anaya, director de publicaciones del ITCA. Ambrosio López Gutiérrez es licenciado en Sociología y maestro en Docencia por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es catedrático en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Cursa el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Tamaulipas. Desde muy joven ha ejercido el periodismo en diarios regionales y nacionales como reportero, corresponsal y articulista. Es autor de la columna Victoria y Anexas, que se publica en diversos impresos y sitios web. Su oficio periodístico le ha hecho ganar premios y reconocimientos, así como ejercer cargos directivos en organizaciones gremiales como la Unión de Periodistas Democráticos de Tamaulipas. Ha sido productor y conductor radiofónico. Forma parte del equipo de prensa en la Dirección de Comunicación Social de la UAT. Escuchamos ahora a la maestra Luisa Álvarez. Bueno, gracias. El agradecimiento a Ambrosio y a Clarita en esta invitación, que no me encuentro muy a la altura de la obra. He leído, pero igual que Emilia, desconocemos, dijéramos, como de la... No es que desconozca, pero ya meterte a la obra literaria, digo, no es fácil. Entonces, pero cuando leí el texto, me dije, ay, qué bueno que me invitaron. Y voy a comenzar la presentación de este modo. Como saben ustedes, preparé un escrito como si fuera ponencia, entonces la academia te persigue. Antes me perseguía otra cosa que aquí va a aparecer, pero va. Dice, esta presentación se abordará desde dos puntos de partida. Uno, desde la experiencia personal de la lectura, es decir, un poco sobre qué me despertó la obra al momento de su lectura y el modo en que hice su lectura. Y dos, las impresiones sobre la obra misma y de las correlaciones a las que, de la luz de la lectura, con mi experiencia de formación en la militancia política de los 70s y con mi experiencia en la academia, particularmente desde la historia, la filosofía, a las que acudo porque me confieso ignorante de la literatura, aunque la lectura de la literatura es parte de la pasión por la filosofía y la historia. Ello me permitirá invitarlos a la lectura Padre por un día y otros cuentos, destacando de los cuentos párrafos, algunas narraciones y destacando metáforas, y solamente en un cuento comenzaré por el final. Ese me parece matador para estar al tono de los cuentos. El libro Padre por un día y otros cuentos, cuyo autor es el maestro y compañero amigo de la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades de la UAT, Ambrosio López Gutiérrez, forma parte de la colección Agua Firme, editado por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y recién publicado por el gobierno del estado, es decir, está calientito. Contiene 23 cuentos y 142 páginas. Esta obra literaria, a diferencia de otras a las que obligadamente hay que sentarse y no levantarse hasta terminarlas, al menos así son las de filosofía, para ver si les entendemos algo. Esta, a mi juicio,
No se puede leer de filo, no está permitida la lectura rápida. Exige la pausa para suspirar, para imaginar, para recordar, para sentir los lugares en donde los personajes se relacionan con esos mundos cotidianos y disfrutar de los muchos lugares de visita real o imaginada que el autor y los personajes nos describen. Sí, los cuentos están para el gusto y los gustos son singulares, pero en los cuentos hay duras realidades porque estas son parte de nuestra vida cotidiana, es decir, nos remite a la vida común y cotidiana. Terminar cada uno de los 23 cuentos me llevó una semana, no porque la lectura no fuera agradable, sino porque lo que a mí me despertaba cada uno de ellos, todos los finales son impredecibles, al menos así me pasó a mí. Después de la lectura de los 3 primeros, me quedé pensando sobre una pregunta que la filosofía se ha hecho y no se ha podido encontrar una respuesta satisfactoria, al menos desde que apareció la pregunta con Kant, es decir, esa pregunta apareció formulada por la filosofía en 1871, después de 10 años de silencio del autor en crítica de la razón pura. Y la pregunta es, ¿qué es el hombre? Y la pregunta me llevó a Arendt, quien dice que la pregunta está mal formulada y por ello no tiene respuesta. La cito: Dios ha creado al hombre. Los hombres son un producto humano, terrenal, producto de la naturaleza humana. Puesto que la filosofía y la teología se ocupan siempre del hombre, puesto que todos sus enunciados serían correctos, incluso si solo hubiera un hombre o dos, o únicamente hombres idénticos, no han encontrado ninguna respuesta filosóficamente válida. Termino la cita. Quizá esa es la pregunta que ha recibido respuestas equívocas, porque niega la pluralidad humana y que los finales de cada una de las vidas de todos nosotros son como los cuentos, inesperados, a diferencia del nacimiento que otros nos esperan. Quizá lo común de todo es que somos, como dice Arendt, infinitamente impredecibles. En la vida no hay reglas, solo pinturas de sus formas que resultan inaprensibles. Y entro a la obra. Este es el preámbulo. En la obra Padre por un día y otros cuentos del maestro Ambrosio me dejaron mella. Comencé con 2, él lo sabe. El realismo socialista y la acumulación primitiva de capital y la pareja perfecta. Me han retratado no solamente a mí, sino a varias generaciones que pretendieron la formación del hombre nuevo en una sociedad sin clases, en donde aparecería la libertad al final de la historia, después de una revolución social, y que casualmente fuimos convocados no por Dios, sino por un pequeño Dios llamado historia. Cuando la historia se formulaba en términos de la objetividad de leyes sociales del desarrollo. Cito el cuento La pareja casi perfecta. Personajes: Gina y José, los jóvenes en el mundo militante. Cito del cuento de Ambrosio. Para entonces el virus de la ideología marxista-leninista se había apoderado de la existencia de ambos y lejos de ayudarles a entender sus problemas como pareja, se les agudizó, ya que los textos de Plejánov, Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin no arrojaban claridad, ninguna claridad. Cito en esta relación, dice: necesitamos replantear nuestra relación, compañera, y discutir si es más importante nuestro amor por el proletariado o mantener esta situación. Pudiera resultar un simple enamoramiento pequeño burgués, sería decir José. Digo yo, pero si la vida, sería mi interpretación, es únicamente la lucha de clases, entonces Gina, nos dice Ambrosio, después de participar en mítines, apoyos al proletariado, sucedió lo que tendría que suceder. Todas las dudas de Gina desaparecieron. Cito un fragmento del cuento: cuando descubrió el objeto de sus anhelos. Sin ser partidario de la lucha de clases, era un campeón en la práctica
íntima de la lucha cuerpo a cuerpo. Ante el reclamo de José, Gina respondió: a mí no me chantajees con tus pinches rollos sobre la nueva sociedad, porque yo misma he descubierto al hombre nuevo. Escupió con cruel objetividad. No es el final. Paso al realismo socialista, a la acumulación primitiva de capital, y cito algunos fragmentos. El personaje Armando, del mismo mundo, la búsqueda del socialismo, pero desde el arte, el muralismo. El autor nos acerca al mundo de Armando, vivido en consignas. Saludos rojos, adelante con las banderas rojas, con la hoz y el martillo venceremos a Portillo, Portillo fascista, Campa comunista, y le agregaría: el relato nos coloca en la década de los 70, que por cierto Campa casi obtuvo 1 millón de votos sin que el Partido Comunista tuviera registro en el proceso electoral de 1976. Bien, Armando lo detienen. El detenido, debido a las actividades en ese tiempo, las pintas y las pegas, cito del cuento Ambrosio: sintió el arma como si le fuera un cañón, pero se tranquilizaba recordando que lo peor le había ido al Che Guevara cuando tuvo que beber sus propios orines. Ya detenido, cito a Ambrosio en este cuento: un mostrenco comandante, estilo muy de la época, lo increpó. Ahorita me dicen quién los patrocina o los pongo en un avión que los lleve a La Habana, huercos comunistas de mierda. Pero asumiendo los manuales, Armando, el militante, le tiró un rollo, finalizando con un lugar común: el pueblo uniformado también es explotado. Y continuó: mire, mi comandante, le voy a suplicar que no llame a mi padre, porque entre él y yo hay serias discrepancias político-ideológicas, porque resulta que yo soy materialista dialéctico y él se aferra a la corriente metafísica social cristiana. Tampoco digo el final, es inesperado. Bueno, son 2 de 23, pero continuó con los cuentos que tratan del amor, desamor, amoríos, todos formulados en metáforas cuya virtud es el compartir el sentido, pero el significado implica la experiencia y el pensar de quienes lo leen. ¿Quién no ha padecido? Esa es mi pregunta. ¿O fue sometido por un amor, o suspira por un amor, o no recuerda un amor? Dios está, es el cuento, el título del cuento. Dios está donde hay flamingos. Las descripciones se me hacen, todavía no encuentro la palabra, pero Ambrosio describe a Madeleine con una metáfora espléndida: sonrisa a prueba de tragedias, con un brillo especial en los ojos, vinculada a las virtudes de la tolerancia, pues puede escuchar, cito, durante horas los mismos argumentos sin inmutarse con las gentes especialmente entrenadas para oír las peores necedades. Y la descripción de la península de México desde la mirada de Made hizo que su acompañante exclamara: el lugar me es tan entrañable, y pisaba sus adoquines como si hubiera vivido allá. Metáfora que da seguridad y la cercanía de lo familiar, aunque no se haya vivido un proceso tal. Eso lo logra Madeleine y no es el final. Cuestión de honor, me omito la lectura, nada más voy a acentuar una metáfora, porque ya la escucharon, que dice, ya ven que los encuentran, bueno, no los encuentran, dicen: hicieron lo que hacen siempre una mujer y un hombre cuando están solos y se les embotan los sentidos. Embotan los sentidos, se entiende el sentido, en tanto anula a la distancia, pero a las diversas significaciones. ¿A quién no se nos ha embotado de pronto los sentidos? Yo creo que a todos. Bueno, hablamos habrá dos, los que digan que sí, los que lo niegan, pero omito el cuento de los abuelos nunca mueren. Solamente porque ya lo dijeron,
hay una parte que a mí me parece, cuando él dice, cuando el nieto dice de él, como un hombre que solo sabía escribir su nombre poseía tanta sabiduría. Mi interpretación del cuento es, ello nos queda como una severa crítica a los académicos que saben mucho, pero se les olvida su nombre y su mundo, o que quedan pegados en el papel, pero se les olvida que el papel carece de vida. Creo que sentí la pedrada. Otra, la mujer con aroma de limón, personajes Elda y Nicolás. Es así, comienzo con el final. Es logrado. Me vale madre tu carácter, me importa una chingada sus problemas, que chinguen a su madre los traumas, el sexo y el amor. Yo disfrutaré mientras pueda de su rico olor a limón. Sencillamente sublime, pero rudamente antropológica. Hay mujeres que huyen de la soledad, personajes, Dolores, la maestra, el mundo hippie. Digo, no fueron hippies los que no quisieron. Y el mundo rural, esta relación. Cito del cuento lo que Ambrosio escribe: abandonó el bachillerato para ser hippie, que era la moda de finales de los 70, cuando fumar marihuana y hacer el amor en libertad era el pan de cada día. Y uno lo remite al Amor y Paz, a la Janis Joplin, a Morrison. Digo, quien no ha escuchado eso no ha vivido. Y eso es lo que nos dice Ambrosio, así lo trato de interpretar. Se embarazó, es precioso, este logro es precioso. Se embarazó, Dolores por supuesto, de un tipo de origen europeo al que le encantaban las mexicanas, sobre todo si eran adolescentes y bien pendejas. Omito porque voy a dejar para otro. Me emocioné, como ven, recordando a Nora, cuento en donde ella brindó unos besos en su juventud y al que se los brindó no se le puede olvidar, aunque después da el amor a quien encuentre. Junté ya los cuentos Hasta no verte, Santísima Muerte, como cuento corto dedicado a un anciano periodista que pierde la vista, y Las andanzas de Chimo, quien pierde a su madre, pero tuvo una madrastra que lo quiso en serio. El cuento rural, el retrato de los hombres y las mujeres del campo no faltaron en la obra donde la imaginación cobra realidad. En el cuento El diablo de la sierra, niños del campo andan buscando el diablo en la Sierra Madre. Personajes: el ronco, el árabe, el pelos, el ticho y la coneja estaban bien dispuestos para incursionar a la sierra, pero batallaron para convencer al Pablo, quien le recordaba sus temores de salir a orinar por las noches por temor a los monos aparecidos. Decían, vamos a la Sierra Madre a buscar al diablo, y arrancaban una sonrisa irónica, principalmente de los adultos. ¿Habrán encontrado al diablo? Hay que leer el cuento. Borracho y pendenciero, personaje Toribio, extraordinario. Y llorando, ese cuento sí también es un recuerdo de tiempos que ya no volverán. Ojalá y volvieran. Está llorando la tierra, personajes del reparto agrario de Plan del Alazán, Juan Villalba, en la década de los 60, y en donde lo común de la lucha social en el campo por el reparto agrario. En consonancia con el cuento, el autor nos remite a la canción sobre la muerte de Rubén Jaramillo. Cito una estrofa: está llorando la tierra, herida por un cuchillo, lo que le duele en el alma, la muerte de Jaramillo. Rubén estaba dormido, no se pudo defender, lo mataron
le mataron a sus hijos, también a su mujer. Ese se convirtió en himno para los solicitantes de tierra en Plan del Alazán, nos dice el autor en el cuento. La descripción del personaje central del cuento es precisamente el hombre del campo, el de escasas palabras. Quien conoce al hombre del campo, sobre todo en el mundo académico, se caen todos los formularios de entrevista a profundidad, porque simplemente no te responden. Digo, ahí habría que revisar los formularios de sociología y los de las ciencias sociales para lo de las entrevistas a profundidad. Y entonces él retrata, dice, la figura gruesa, bigotes caídos, piel morena, muy parco en el hablar. Las crónicas de la época hablan de una invasión, la de Periquitos, en la que participaron más de 5,000 abrigos con sus familias. Se posicionaron del enorme predio y de ahí se quedaron hasta la fecha con su ejido colectivo, que es la envidia de la región, nos dice el autor. Quizá la metáfora más cruel, porque no hay nulo argumento, es esta que cita Ambrosio, en la que justifica el crimen del líder. Muerto el perro, se acabó la rabia. Quizás es el argumento muy actual sobre la pobreza. Acabemos con la pobreza matando a los pobres, digo yo. Eso suele ser tan real que describe la muerte de Juan ya viejo, pero tampoco estoy diciendo el final. Y la tragedia de la muerte, esa que llega cuando menos espera y tiene el título de la obra, Padre por un día. El otro cuento, San Jorge bendito, cuida tus animalitos. Crimen de Tamazunchale. Y en medio de los delirios, cuya vitalidad en ese cuento reside en lo inesperado, que no es la muerte. Para finalizar, en la obra encontrarán un cuento, el más corto, Huevos de Oro. Iba a leerlo, pero aquí le sale mejor al... Y el cuento más largo, Los que se fueron, dedicado a los migrantes, a su peregrinaje como ilegales hasta Chicago, Illinois. Por cierto, donde yo tengo primos y creo que la mayoría del centro de la República tiene parientes en Chicago, Illinois. Y la metáfora, estamos hablando de la época, así que cité el cuento donde está la idea de que allá vas y barres dólares. Voy a contar una anécdota a propósito del cuento, donde pues ya se van unos de aquí al otro lado, pasan el puente y se encuentran $1, ¿no? Y le dice al otro, lo recojo, no compadre, espérate, hay que agarrar el corte de allá para acá. Pero esa es la idea y el encuentro de dos mundos. Cierro con Los gringos de Maitines, ese cuento en donde lo que afea de la hacienda son las casas de los peones y sus hijos. Dejaré el final, El trailero por vocación, relato de reivindicación sobre lo que se quiere por encima de las voluntades familiares o de extirpe. Y cierro, vuelvo a los cuentos. ¿Qué hay en ellos? Figuras que establecen relaciones en donde actúan en el cuento, pero que permanentemente se reactualizan en las vidas cotidianas de los mundos reales. En el cuento, a diferencia de la vida real que pasa, estas vidas quedan impresas, vigorizadas por la palabra, formuladas en metáforas, mismas que nos remiten a la imaginación y con ella hacer presente lo que está ausente y quizás siga presente y no estemos listos para verlo, con personajes que viven la vida de un determinado modo, en los cuales todos tenemos una parte, o al menos una parte de los personajes nos remiten a nuestras propias experiencias, pues compartimos con todos las formas de vivir en este mundo y la imaginación. Gracias y felicidades, Me dejó así